Hola, buenas noches, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes. Y hoy, antes de iniciar nuestro tiempo de enseñanza, te quiero llevar a la siguiente escritura. Esta la encuentras en el libro de Efesios 5, del 10 al 11, y dice así la escritura, dice: averigüen bien lo que agrada al Señor. No participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Esta escritura nos dice que un creyente debe dirigir su comportamiento de acuerdo con lo que le agrada al Señor, que rechacemos esas obras de maldad, de oscuridad, que nuestras vidas siempre estén dirigidas por esos principios cristianos, que evitemos caer en el mal y que nuestras vidas estén enfocadas siempre en hacer lo correcto, que estemos comprometidos no solo en decir, sino en vivir en verdad, en hacer la justicia. Porque estos son aspectos fundamentales con la que debemos llevar nuestra vida. Debemos esa fidelidad que debemos demostrar. Esa fidelidad a Dios requiere que nuestra vida esté alineada con sus mandamientos y con una dedicación consciente a evitar el mal. Implica que como cristianos debemos esforzarnos continuamente por conocer y hacer la voluntad de Dios. Esto es un acto de fidelidad al Evangelio, ya que vivir conforme a lo que nos enseña el Evangelio y a la lealtad que podemos demostrar es lo que hace esa devoción en nuestra fe cristiana. Y antes de iniciar nuestro tiempo, pongamos en manos de Dios todo lo que vamos a aprender a través de una oración. Te pido que me acompañes. Padre, somos tu pueblo y en este tiempo venimos a seguir conociendo de nuestra historia, de nuestros principios. Perdónanos, Padre, si a veces nos alejamos de ellos. Acompáñanos en este momento y ponemos en tus manos cada palabra, cada detalle, y que seas tú que alimentes nuestro corazón y nuestro pensamiento. Oramos a ti en nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, que seguiremos con nuestro avance en el libro El cristianismo era nuevo, va a ser la fidelidad del Evangelio. Hemos visto en los capítulos anteriores de cómo se originó, de cómo se fundó el cristianismo, también de cómo fue reconocido y cómo se institucionalizó en la sociedad. Y cómo todo esto lo enfrenta a una cantidad de situaciones que todavía vivimos en nuestra época. Vamos a avanzar conociendo muchas de las creencias que amenazaban al cristianismo en esa época, que amenazaron su crecimiento, que amenazaron su consolidación. Y juntos vamos a conocer cómo vivían el Evangelio nuestros hermanos de inicio de siglo. Vamos a reflexionar sobre un tema que es muy importante para nuestra fe, que es esa fidelidad al Evangelio. Porque sabemos la lucha que tenemos, porque vivimos en un mundo que busca seducirnos, que busca cambiarnos, que busca que lo aprobemos, que cada día vive en un constante cambio y que esos desafíos rodean nuestra vida y buscan la manera de distraernos, de alejarnos de la verdad y de la pureza que quiere que vivamos Cristo. En medio de todo esto, ¿cómo podemos mantenernos fieles al Evangelio? Pues vamos a comenzar nuestro viaje explorando la fidelidad al Evangelio a través de las Escrituras. Y para entender cómo podemos aplicar en nuestras vidas, es importante que primero veamos la definición de la palabra fidelidad. La palabra fidelidad contiene esa esencia, significa lealtad, constancia, un compromiso inquebrantable. Nos habla de una relación sólida, duradera, basada en la confianza y en la verdad.
Y es exactamente la relación que Dios desea tener con cada uno de nosotros. Una relación que no solo se base en nuestras acciones, sino en la verdad de su palabra, de su promesa. Y Pablo, en su carta a los Gálatas, vemos que nos lo recuerda la importancia de la fidelidad al evangelio original. En Gálatas 1:8-9, Pablo nos dice, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguna predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Aquí Pablo nos advierte y nos resalta que la fidelidad del Evangelio es fundamental, que no podemos permitir que las enseñanzas distorsionadas o las influencias externas comprometan la verdad que hemos recibido. Que en este mundo, pues, vamos a recibir muchas reflexiones, ya que este mundo es un mundo caído y nos va a hacer escuchar muchas modas y buscarán la oportunidad de afectar nuestra fidelidad. Pero a lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado amenazas a la pureza del Evangelio en muchas ocasiones, desde las primeras herejías que surgieron en los tiempos de los apóstoles, hasta las corrientes contemporáneas que buscan reinterpretar el mensaje de Cristo según las tendencias del momento. Siempre ha habido y siempre habrá desafíos. Sin embargo, la respuesta a estos desafíos debemos volver una vez a la fuente, a nuestra historia, a nuestros principios, a las escrituras y mantenernos firmes en esa doctrina apostólica. Al volver a nuestros principios, aseguramos que estamos siendo fieles al Evangelio y que lo vamos a poder llevar a la acción. Y esto nos lleva a nuestro primer punto que vamos a recorrer en este tiempo, que fue la influencia para el cristianismo del pasado y que ahora también busca seducir a todos los nuevos cristianos. Y ese tema es la prosperidad. La prosperidad, como lo dice en el libro, puede ser considerada una bendición o una trampa. Es un reto para hoy, para la iglesia, a la luz del cristianismo primitivo, de cómo llevaban nuestros hermanos de primer siglo su fidelidad al evangelio con respecto al tema de la prosperidad. La visión que ellos tenían era que veían la prosperidad material como algo no importante dentro de la vida cristiana, no era el objetivo de la vida cristiana. En cambio, ponía más énfasis en la verdadera riqueza que proviene de la relación con Dios y en vivir de acuerdo a esos principios espirituales. Los primeros cristianos tenían a promover un estilo de vida al desapego de los bienes materiales. Creían que la acumulación de riquezas podría distraer a los creyentes de su misión espiritual. Evaluemos la prosperidad con las enseñanzas que nos da la palabra para saber cómo enfocarnos respecto a los aspectos, para conocer si nos ayudará a vivir de acuerdo a la verdad de la palabra de Dios. Esto nos puede fortalecer para resistir al recibir distorsiones o falsificaciones de nuestra doctrina. La prosperidad puede ser vista como una bendición de Dios, como lo vieron nuestros hermanos del primer siglo, como una posible trampa que desvía nuestra dependencia de Él también. Y tenemos una escritura en Mateo 6:19 que es clave para este tema. Y nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué temporal pueden ser las riquezas que logramos en este mundo? En la actualidad vemos muchas congregaciones, movimientos e iglesias que principalmente hablan de la prosperidad. Y podemos caer en esa comparación
y tener esa tentación de preguntarnos o inquietarnos en cómo lo hacen, cómo lo practican o qué dejan de hacer. Sin embargo, en el origen del cristianismo podemos ver de que de pronto una verdad que con el tiempo se pudieron ir ocasionando muchas versiones. En nuestra época, el tema de la prosperidad, la abundancia de riquezas es muy popular. Es abordada de muchas formas, con un enfoque más dado a lo material. Por eso, algunos movimientos han buscado muchos seguidores malinterpretando escrituras como esta, ¿no? Donde buscan de pronto confundirte. Y esta escritura está en Tercera de Juan 1, versículo 2, donde dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y posiblemente lo que más olvidan es esta última parte, así como prospera tu alma, que esta prosperidad está correlacionada con nuestro crecimiento espiritual, de cómo avanzamos en el cuidado de nuestra alma para lograr nuestra deseada vida eterna. La mala interpretación de animarnos a buscar a riquezas en este mundo, en vez de ser prosperado a la búsqueda de la vida eterna. Es por eso que a veces al que siempre ha tenido le cuesta ser generoso en todas las cosas. Puede que sea lo material o en otros casos puede ser el entregar amor, comprensión y paz a los demás. Y la palabra de Dios es muy clara y podemos ver escrituras donde nos menciona los riesgos y los resultados que podemos tener si no ponemos claro y firme nuestro enfoque en nuestra vida espiritual y no en la prosperidad, no en la riqueza material o económica. Y lo tenemos aquí en Timoteo 6:10. Dice, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. También lo podemos ver aquí en Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos amos. No vas a poder servir a tu vida de deseo material y a tu vida espiritual. También lo podemos ver en Hebreos 13:5, donde es totalmente directo y dice, no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen. Pues Dios ha dicho, nunca te fallaré y jamás te abandonaré. Hay veces también pensamos que no podemos seguir avanzando en la vida, pero podemos estar contentos como vamos llevando nuestra vida, sin necesidad de estar enfocados en entregar todas nuestras energías a, a vivir una vida de abundancia material. Está claro que el cristianismo, cuando era nuevo, veía en la prosperidad muchos peligros, demasiados peligros, y no le encontraba beneficios. Ellos eran testigos de cómo los apóstoles vivieron la pobreza, que eran el primer ejemplo que tenían ellos a su mano. En la antigüedad se entendía que la persona rica solo podía ser útil al Señor cuando sus riquezas fueran disminuidas. Podemos ver como Cipriano, quien era un hombre rico antes de convertirse, y ya siguiendo sus convicciones, dio todos sus bienes a los pobres cuando se hizo cristiano. Y después recomendó a los miembros de su congregación, un amor ciego a las posesiones ha engañado a muchos. Hoy, en estos tiempos, en ocasiones nos cuesta vivir livianos, dejar el apego a muchas cosas, y nos volvemos prisioneros o esclavos de acumular riqueza. Nos preocupa un futuro que queremos controlar, al cual pensamos que va a suceder en necesidad. Sin embargo, nos dice Mateo 19:21, dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Este mensaje Jesús se lo daba a aquel joven que quería ser perfecto, y ya sabe la respuesta que escogió.
La prosperidad es un pilar del mensaje de muchas religiones falsas que hacen ver como buena la riqueza, la honra a aquellas cosas que no son de agrado a Dios, como la diversión, el placer, el entretenimiento y muchas de las ocupaciones que pueden volverse idolatría a la hora de que centremos nuestras vidas en ella. Detrás de todas las cosas vienen situaciones peores. Viene la injusticia, la crueldad. Pueden llevar por un camino que va a ser muy difícil después volver a nuestro origen. Nos llevará a caer al abismo. Y se entendía que los que se ocupaban de muchos negocios cometían muchos pecados porque se distraen por sus negocios en vez de servir al Señor. Nos hace pensar mucho en el propósito de nuestras vidas. Pregúntate, ¿ese propósito honra al Señor? ¿O lo que buscas es ser resaltado por lo que logras, lo que tienes o por poseer poder? Siempre el camino para lograr vida eterna parece muy estrecho y muy dificultoso, muy lleno de obstáculos, pero el Señor nos llena de valor, de cómo poder enfrentar estas situaciones. Él nos entrega justicia, paciencia, fe, pureza y dominio propio para que podamos actuar en paz y con la sabiduría necesaria, para que nuestra fe siempre esté llena de esperanza. Los cristianos primitivos no solo hablaron de pobreza, en verdad ellos eran muy pobres, lo vivieron en carne propia. Por esto, como lo hemos visto también en otras lecciones, esto fue la principal burla de los romanos, quienes los veían en condiciones de hambre o de indigencia y que no tenían un lugar para descansar. Y les mencionaban, les decían, su Dios permite que pasen todas estas necesidades, y al ridiculizarlos se reían de ellos, ¿no? Y hay unas palabras que le respondió un líder cristiano de la época, que fue convertido al cristianismo, que son Félix, el romano, que decía, ¿qué dicen de que muchos de nosotros somos pobres? No es desgracia sino gloria. De la manera que nuestra mente se afloja por la riqueza, también se fortalece por la pobreza. Mas, ¿quién es pobre si nada desea? Si no codicia lo que tienen otros, si es rico para con Dios. Al contrario, el pobre es aquel que desea más aunque tenga mucho. El Señor suplirá todo lo que necesites y todo lo que desees. Los cristianos primitivos consideraban una herejía a todos aquellos teólogos de la época que enseñaban la prosperidad. Y este es un llamado especial para que entendamos. Hay mucho contraste en lo que enseñaban en la iglesia primitiva de lo que enseñan algunas iglesias en la actualidad. La palabra de Dios es muy clara a cómo debe ser nuestra relación con lo material. Siempre se tuvo como desafío salir a los ataques del Evangelio. Y esto nos lleva a uno de los que tuvo nuestro Evangelio en los inicios, que fue la comparación del Antiguo Testamento versus el Nuevo Testamento. Existieron varias posturas, un mensaje con nuevos fundamentos que posiblemente fue evaluado y que ya deja como obsoleto el antiguo mensaje. Juan Calvino, como conocen ustedes, reformador y teólogo del siglo XVI, enseñó que no son diferentes, que era equivocado creer que eran normas diferentes o que afectaban o que cambiaban las leyes morales de nuestra doctrina de fe. Sin embargo, los cristianos del primer siglo entendían que las enseñanzas morales de Cristo sí superaban a las del Antiguo Testamento. Creían que había un cambio de Dios o que Dios había cambiado. Creían que el mensaje de Cristo era el complemento con el mensaje de la ley.
Era un verdadero significado espiritual. Además, creían que el mandato del Antiguo Testamento pertenecía más a un reino terrenal, posiblemente por el trato que recibieron en esa época, mientras que los del Nuevo Testamento pertenecen a los ciudadanos de ese reino celestial. Ellos seguían con rigor todas las normas del Nuevo Testamento en cuanto a temas como el divorcio, su relación con las riquezas, la solución de sus conflictos y algunos más. Ellos entendían que Jesús vino a cumplir la ley del Antiguo Testamento, no a abolirla o a cambiarla o a dejarla como caduca. El Nuevo Testamento lleva la ley a su plenitud con énfasis en la gracia y en la transformación de nuestro corazón, así como lo vemos en esta escritura en Mateo 5:17, dice: no malinterpreten la razón por la que he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. También tenían claro que ese mensaje del Nuevo Testamento hablaba del amor. Nos revelaba no solo la gracia, sino también el amor de Dios, que Jesucristo nos lo reveló para hacer el cumplimiento perfecto de la ley. Y la salvación, decía que la salvación no solo se basaba en obras de la ley, sino también en la fe en Cristo. Y aquí en Juan 3:16 nos dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese era el amor de Dios, pero también buscaba ese amor de Dios buscando esa transformación del corazón. Esas enseñanzas del Nuevo Testamento se enfocaban en la transformación interna del corazón, más que se demostrara el cumplimiento de la ley. Jesús enseñó que debemos llevar una vida de pureza, de justicia, pero que todo esto tiene que venir del corazón. Y aquí en Mateo 15:18 nos dice: pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. A veces comentamos pensando que defendemos nuestros derechos, de pronto vivimos en una situación de las que nos pasa diariamente, sin embargo, lo que pasa es que no exploramos más en nuestros corazones. Por esto el Nuevo Testamento introduce la nueva alianza en Cristo, quien es el mediador entre nosotros y Dios. Esta alianza se basa en que seamos más cercanos a Dios. No importa los años que tengas en el cristianismo, lo que importa es que nuestra relación sea cada vez más profunda, para que así podamos llevar esta verdad a aquellas personas que desconocían y que vivían en desgracia. En la actualidad, reconocemos que las enseñanzas del Nuevo Testamento complementan y perfeccionan a las del Antiguo Testamento. Jesús no solo cumplió la ley, sino también que mostró el camino del amor, la gracia y la transformación interna. Que vivir conforme a esas enseñanzas del Nuevo Testamento nos llama a una relación profunda y personal con Dios, basada en la ley, en la fe y en la transformación del corazón. Nos recuerda mucho que la salvación es accesible para todos y nos anima a llevar el evangelio a todos los rincones de este mundo. De esta comparación salieron interpretaciones de muchos temas, como también respecto a lo que era muy común en la época, temas como la guerra. Los cristianos primitivos generalmente rehusaban el servicio militar porque tomaban muy en serio los mandamientos de Jesús. El libro nos menciona muchas escrituras que resaltan este mensaje de paz y vamos a ver algunas de las palabras de Jesús. Aquí, por ejemplo, en Mateo 5:39 dice: yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. O en Mateo 5:44, donde dice: pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. Ellos tenían claro que violaban participar la ley de Cristo y que sería pecado participar en una guerra.
En ningún lugar Cristo enseñó que sus discípulos tenían derecho de generar o hacer violencia. Profundizando, podemos resaltar comentarios como el de Norman Geisler, también un reconocido apologista y teólogo cristiano, que ha abordado el tema de la guerra en la Biblia desde una perspectiva ética y moral. Geisler argumenta que la guerra puede ser moralmente aceptada bajo ciertas condiciones, en línea con la teoría de que él llama la guerra justa. Una guerra justa debe cumplir algunos criterios y él los explica que son tales como de que pudiera ser por justa causa, que la guerra podría ser emprendida para corregir un mal grave, como la protección de inocentes o la defensa contra una agresión injusta, o que podía ser autoridad legítima. Dice que se podría declarar la guerra solo que la autoridad que sea legítima del momento la declare, que debería o podría ser a través de una intención recta. La intención detrás de la guerra debe ser justa, es decir, debe buscar la paz y no la venganza. Que sea considerada porque es el último recurso, después de que todos los demás medios pacíficos ya se hayan agotado. La proporcionalidad, que la respuesta de guerra debe ser proporcional al daño que se busca prevenir o corregir. Y la probabilidad de éxito, que debe haber una probabilidad razonable de éxito para poder caer en guerra. Geisler sostiene que la Biblia apoya la idea de la guerra justa, en varios pasajes del Antiguo Testamento, y que estos principios pueden ser aplicados a esta vida moderna para evaluar la moralidad de los conflictos bélicos. Aunque la Biblia no esté de acuerdo con la guerra en ninguna circunstancia y alienta a estar en paz con todos, como lo menciona Romanos 12:18, nos pide que vivamos en paz desde que dependa de nosotros, en cualquier situación, a donde vayas. A donde vayas, pide él, honres a Dios, llevando paz, no sembrando odio, ni envidia, ni menos violencia. Aún así señala que la paz y la justicia a veces requieren que haya conflictos bélicos, como lo dice en Mateo 24:6, que existirán guerras, pero que esto no será el fin. Distintos factores dejan esto en claro. En primer lugar, la Biblia no siempre prohíbe que se quite la vida. Por ejemplo, en Éxodo 22:2 se justifica matar en defensa propia. Si un ladrón entra en tu casa y se mata, no se considera asesinato. Dios autoriza al gobierno a utilizar la espada. Romanos 13:4 dice, para castigar al malhechor, alertando de que las autoridades también están detrás de lo malo. En segundo lugar, Dios explicó también cuáles eran las reglas de la guerra para Israel en el periodo de la ley. Lo explica en Deuteronomio 20, dando instrucciones de cómo llevar la batalla. En tercer lugar, aunque Jesús les prohibió a sus discípulos usar una espada por razones espirituales, en Mateo 26:52, los instó a comprarla si la necesitaban para protegerse, porque se venían tiempos difíciles. En Lucas 22:36, después de su partida, porque sabía que se venían esos tiempos de persecución y de cuidado, le recomiendan que el que tenga un manto lo venda y compre una espada. La Biblia ordena a los cristianos a obedecer al gobierno, en Romanos 13:1. Sin embargo, esta obediencia tiene límites cuando el gobierno exige adorar ídolos o a un rey. En Deuteronomio 3:6 prohíbe predicar el evangelio o ordenar a matar niños. Entonces, en estas razones el creyente, como lo dice Éxodo 1, debe desobedecer. De la misma manera, si el gobierno entra en una guerra injusta, los creyentes pueden no estar de acuerdo. Pero al igual que en Daniel 6 o en Daniel 3, cuando los tres jóvenes hebreos no estaban de acuerdo a adorar al rey. Además de muchas razones anteriores,
para aplicar una política de guerra, los argumentos bíblicos a favor de la paz y del pacifismo tenían algunas fallas. Por ejemplo, el mandamiento de Jesús de volver la otra mejilla en Mateo 5:39 se refiere a un insulto personal, como una bofetada en la cara, no al daño físico. Por cierto, aún Jesús se negó a volver la otra mejilla cuando lo golpearon de forma injusta, como nos lo explica Juan 18 del 22 al 23. La exhortación de amar a nuestros enemigos no excluye el uso de la fuerza para evitar que nos maten. Y ahí podemos ver en Hechos 23 la apelación que hacía Pablo al gobierno para que lo protegiera. Por último, podemos ver que nuestro evangelio también tuvo que pasar momentos de ataques cuando se declaraban falsas las enseñanzas que entregaban los apóstoles. Sabemos que todos los nuevos cristianos tuvieron alta influencia de los apóstoles, porque convivieron con ellos, los escucharon, compartieron directamente. Los primeros cristianos vivieron en un ambiente muy diferente al nuestro, lo que puede ser que los afectaron para bien en su comprensión al evangelio. En esta época, la única forma de transmitir el cristianismo de generación a generación era a través de la palabra, era una transmisión hablada. Recordemos que Jesús les reveló al Padre a los apóstoles de esa misma manera, y esa era la misión que tenían ellos, de predicar lo que se les había revelado. Sin embargo, fueron atacados por muchos teólogos de la época, herejes, quienes afirmaban que tenían nuevas revelaciones de Dios. La iglesia rechazaba cualquier mensaje o enseñanza que no había sido mencionada por los apóstoles. Los líderes o ancianos eran personas muy humildes, honestas y temerosas de Dios, como hemos visto. No recibían un salario, eran personas dedicadas para vivir a la iglesia. Solo los herejes sacaban ganancias de su posición de liderazgo. Los cristianos estaban dispuestos a entregar su vida por la fe que tenían en Cristo. La autenticidad del evangelio se fundamenta en el trabajo que hicieron estos cristianos del primer siglo. Se esforzaron por cuidar esos escritos. Fue un trabajo de varias iglesias que fueron juntando los escritos hasta poder llegar a la versión inicial de lo que llamamos el Nuevo Testamento. Porque circulaban muchos escritos de evangelios falsos, de la vida de Jesús, de los hechos de los apóstoles. Y si la iglesia hubiera querido o deseado apartarse de los escritos de los apóstoles, fácilmente lo hubiera hecho, aceptando alguno de estos libros falsos, como el Evangelio de Tomás o el Evangelio de Nicodemo, o cualquier otra falsificación de los hechos de los apóstoles. Cuando defendemos el Nuevo Testamento, estamos defendiendo ese trabajo que realizó la iglesia primitiva para poder conservar el mensaje. Tuvieron la integridad de poder incluir cada uno de los libros en el Nuevo Testamento. A diferencia de lo que vamos a ver en el siglo XVI, que Lutero, en su traducción de la Biblia al alemán, en su prólogo, y dejando ver sus preferencias a ciertos libros de la Biblia, más que todo por criterios personales, desalentaba a los lectores a desvalorar otros libros. Los libros que Lutero despreciaba son los que destacaban que la obediencia es esencial para la salvación. Y Lutero le entregaba más valor a los escritos de Juan porque valoraba las predicaciones de Jesús. Siempre el evangelio ha sido atacado y por eso es importante nuestra preparación, además que es parte de nuestra fidelidad. Hoy podemos concluir que en el tiempo han surgido muchas enseñanzas distorsionadas y es nuestra responsabilidad defender la verdad y permanecer fieles a la enseñanza original. La iglesia actual debe comprometerse a vivir la verdad del evangelio, cuidándonos de trampas de prosperidad material, comprendiendo que en el cumplimiento claro de la ley de Cristo, manteniéndonos fieles a las enseñanzas apostólicas
y que seamos vigilantes a cualquier distorsión. Te invito a que sigas en la lectura del libro y que puedas defender tus convicciones de cualquier mensaje errado que te pueda llegar. La vivieron nuestros hermanos de principios de siglo y la seguiremos enfrentando en la actualidad. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje.